para que vea quiénes tienen los pies. Sí, ahora me voy a poner yo aquí para ver quién tiene el pie. Gracias. Bueno, te la vas a llevar al final. Buenas tardes. Vamos a seguir las meditaciones en Efesios sobre la Iglesia. Hemos considerado ayer el valor de la Iglesia, el valor que tiene para el Señor Jesucristo. Esta mañana hemos visto el afecto en la relación del amado con la amada, y ahora, para concluir, vamos a pensar en la imagen. Hay una imagen, y es cierto que Dios dijo: no os haréis imágenes, y sobre esas imágenes pues quedan descartadas. Pero Dios mismo nos ha dado una imagen de sí mismo, y Dios quiere que esa imagen esté presente en nuestras vidas, y sobre eso es lo que vamos a considerar. Vamos a leer en Efesios. Vamos a dar un salto y volver al centro de la carta, que es en Efesios 4:12. Y 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a orar. Señor, de nuevo queremos encomendar este tiempo y suplicamos que tú nos ayudes en la meditación de tu palabra, para que tu Espíritu despierte nuestros corazones y los anhelos de nuestras vidas sean más y más a la semejanza de tus anhelos, y así podamos andar en tu santa voluntad. Ayúdanos en esta tarde, en este tiempo, para que esta meditación nos edifique y nos ayude a conocerte más y mejor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues el propósito de perfeccionar a los santos es para edificar el cuerpo de Cristo, y hablamos de la Iglesia, y la Iglesia tiene que llegar a una estatura, a una medida, y no es lo que nosotros podemos pensar o lo que a nosotros podríamos estar dispuestos a llegar, sino que la medida Dios la establece como el conocimiento de Cristo, del Hijo de Dios, y la plenitud, su plenitud en nuestras vidas. Así que sí que hay una imagen que nosotros tenemos que tener presente y que querramos que se moldee en nuestras vidas. Y es lo que el apóstol habla en Romanos. Vamos a buscar también en Romanos, en el capítulo 8, versículo
28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y hay una imagen que Dios quiere formar en cada uno de nosotros, y es la imagen de su Hijo. El escultor, cuando ve la piedra, nosotros veríamos la piedra, la roca. El escultor no está viendo la roca. El escultor lo que está viendo es la figura que tiene que quedar. Y entonces cuando para nosotros, si tuviéramos que trabajar en la escultura, pues lo que estaríamos haciendo es querer dar la forma. Pero el escultor no coge y da la forma. Lo que el escultor hace, para que salga bien, es quitar lo que sobra. Quitar lo que sobra. Y Dios quiere hacer eso en nuestras vidas. Quiere esculpir la imagen de su Hijo, quitando lo que nos sobra para llegar a esa estatura y a esa plenitud y mostrar al mundo la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y la Iglesia es esta portadora, este estandarte de la gloria de Dios en la tierra, mostrando la imagen gloriosa del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos mostrar esa imagen? Porque claro, nosotros, hechos de barro, no somos de piedra. Y entonces, en el barro, ¿qué puede haber? Bueno, nosotros somos llamados a vivir de tal manera que mostremos la gloria de Dios y la gloria de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quitando lo que sobra. Y cada uno de nosotros sabe lo que nos sobra. Pero también podemos hacer la comparación, o tener el modelo y ver lo que sobra con referencia al modelo. Y entonces Efesios nos dice, hay un modelo. Cuando Dios quiere hablar de modelo, usa una palabra muy sencilla que nosotros la usamos comúnmente, y es el cómo. ¿Cómo? No de comer, sino de lo que es la comparación de una cosa con la otra. Este es como fulanito. ¿Por qué? Porque en él vemos su carácter, vemos su expresión, vemos su vocabulario, su forma de hacer, su forma de hablar, y decimos, fulanito es como menganito, porque hay esas semejanzas que uno es como el otro. Y el problema que nosotros tenemos es que cuando hacemos esas comparaciones y nos vamos tomando los unos a los otros, entonces buscamos las excusas para no ser como el modelo, que es Cristo, sino decimos, no, como fulanito lo hace, yo también lo hago. Como menganito va a estos sitios, pues yo también voy a estos sitios. Y entonces
la imagen, el modelo, no está siendo conforme al Hijo de Dios, sino conforme a otros que en algunos aspectos tendrán virtudes, pero en otros no. Y generalmente nosotros lo que hacemos, en lugar de mirar las virtudes, vemos los defectos o la excusa para tener los mismos defectos y quedar amparados. Y dices, no, bueno, es que no somos perfectos. Lo primero que oyes. Ay, no puedes exigir porque no somos perfectos. Y además, mira, fulanito hace esto, el otro hace lo otro, el otro hace lo otro. ¿Vale? Si vas por esos caminos, nunca llegarás al objetivo, a la meta que Dios tiene con tu vida y que Él ha querido rescatarte y sacarte del hoyo y sacarte del cementerio para darte una imagen gloriosa conforme al Hijo de Dios. Y Efesios nos recuerda precisamente estas cosas. Así que en poco tiempo vamos a ver cómo Dios quiere quitar, esculpir y dar forma a nuestras vidas conforme al Hijo de Dios. Efesios 4 es la práctica, es decir, llevar a la práctica el conocimiento que nos ha ido presentando en los 3 primeros capítulos. Y llega un momento en el que, llegando al versículo 31, dice, quítense de vosotros. Es lo que el escultor quiere hacer, quitar lo que sobra. ¿Qué es lo que sobra de nosotros? Lo que antes teníamos y está impregnado en nuestro carácter y forma parte de nuestra persona, que Dios quiere que no esté. Y nos está diciendo, quítense de vosotros toda amargura. Si tú estás con una persona amarga, al final, ¿qué sabor de boca vas a tener? Amarga. La amargura, ¿sabéis lo que es la amargura? No tener contentamiento, no tener gozo. Ves a las personas amargas y dices, ¿qué amargura de vida, ¿no? Siempre amargados, nunca contentos, siempre viendo el lado triste, el lado amargo. Quítense enojo, ira. ¿Cómo reaccionamos? Estamos ahora llegando al punto del corazón, del carácter y de las reacciones que tenemos en la vida cotidiana, en lo que es nuestro ser. ¿Cómo reaccionamos ante las dificultades, ante la adversidad, ante las circunstancias que no nos gustan? Y decía en su momento que nosotros oramos para que Dios cambie las circunstancias, pero Dios usa las circunstancias para cambiar nuestro carácter. Y es el cincel divino para trabajar con nuestras aristas, con nuestra amargura, con nuestra ira, con nuestro enojo, con nuestra gritería y todo el mal humor que brota de un carácter que no se sujeta y que no se deja trabajar por el Espíritu Santo. Y Dios quiere con su cincel moldear y sacar todo lo que sobra, quitar lo que sobra. Y hermano y hermana, cada uno de nosotros sabemos las áreas en particular y en la intimidad de lo que Dios está trabajando, quitando,
para formar esa imagen del Hijo de Dios en su gloria. Quítense. Y esto está hablando de lo que hay en el corazón, lo que hay en el ser y la necesidad que tenemos de darnos cuenta, ser conscientes de esas cosas que hay en nuestras vidas y que nos sobran. Sobra eso. Y a veces necesitamos a alguien que nos diga: esto sobra, esto hay que quitarlo. Y Dios en su palabra nos dice: quita esto. Y al tiempo de quitar, también nos propone lo que tenemos que imprimir, lo que tiene que estar presente. Es decir, esos rasgos que marcan la diferencia, ese trazo limpio y profundo que marca las líneas del rostro, del corazón, del carácter que manifiestan al Hijo de Dios. Y esas están aquí en el 32. La benignidad, la misericordia, el perdón. Y entonces esos modelos y esas características, fruto del Espíritu Santo que está en nosotros, es la referencia que nosotros tenemos que tener. No lo que hace fulano y mengano. Nuestro modelo es Cristo, es la plenitud del Hijo de Dios y Dios mismo. La aspiración de trabajar con cada uno de nosotros es que en nosotros sea formada la plenitud, la estatura, la altura del Hijo de Dios. Y nos dice: como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y cuando hablamos del perdón, es una de las características más difíciles de aplicar en nuestra vida. Porque el perdón no está hablando de cuestiones de terceros. Está hablando de algo muy personal y muy directo. Y a veces decimos: pero tú no sabes lo que uno siente cuando le hacen esto. Sí, tú me hablas de perdón, porque no vives lo que yo estoy viviendo. Pero si tú vivieras la intensidad de lo que significa que te digan o que te hagan esto, ya veríamos si tú le perdonarías. Pero ahora nos encontramos que el modelo de referencia no es otro que el mismo Señor Jesucristo. Y entonces ese modelo nos está diciendo: yo he pagado por ti. Yo te he perdonado cuando toda tu vida ha sido en contra de mí. Y si yo tuviera que explicar lo que he sentido cuando tú estabas en contra de mí, no podrías entenderlo. Porque ese menosprecio, ese insulto, ese vivir de espaldas a Dios y de espaldas a Cristo ha sido algo tremendo para Dios. Y de ahí, yo te he perdonado. Pero no solamente es que te haya perdonado, sino que te he cogido y te he lavado. Y no solamente te he lavado, sino que te he adoptado y te he introducido a mi familia y te he hecho heredero de toda mi gloria y además te he hecho partícipe de todo lo que yo tengo, que el Espíritu Santo te da a conocer. ¿Cómo Dios nos ha perdonado en Cristo? Una magnitud muy grande. Así.
es como nos tenemos que tratar. Y así es como Dios quiere mostrar la imagen de su Hijo en este mundo, en que nos perdonamos los unos a los otros. Pero no que nos perdonamos los unos a los otros porque nos amamos mucho, sino que nos perdonamos aun siendo los enemigos, aun siendo los contrarios, somos capaces de perdonar, porque Cristo nos ha perdonado de esta manera. Y Dios nos ha amado y perdonado en Cristo siendo enemigos, Pues esto ya nos introduce en el modelo de la imagen que Dios quiere tener en su iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo es el lugar, es el taller donde el gran escultor está usando su pincel y trabajando en piedras que Él ha rescatado y que las ha tomado y que las tiene por preciosas para hacer imágenes, entenderme correctamente, de su Hijo, presentando un carácter piadoso, santo, en un mundo que la piedad se ha perdido y que la santidad no amanece, porque no hay santidad. Y nosotros, en medio de este mundo de donde hemos salido, Dios quiere mostrar su gloria de esta manera. Así que llegamos al capítulo 5 y nos dice, nos insiste que seamos imitadores de Dios, que seamos como Dios quiere que seamos. Porque ahora ya nos da un título que nos pertenece, como hijos amados. Nos gusta que nos diga que somos hijos amados, pero pronto nos olvidamos de que antes ha dicho sed imitadores. Y ahí viene el conflicto. Nos gusta la parte que recibimos de Dios, pero olvidamos muy pronto la parte que Dios demanda de nosotros. Y Dios dice, sed imitadores de mí, sedlo. Y entonces nuestro modelo, nuestra referencia, no es el mundo. Nosotros no estamos para contemporizar con el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros no hemos sido llamados a mejorar el mundo. La iglesia no está para mejorar el mundo. Olvidémonos de ese propósito. La iglesia está para mostrar la gloria de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Y Dios quiere esculpir su imagen en la vida de cada uno de nosotros para que el mundo vea y crea. No para introducir el mundo en la iglesia, porque así vendrán más y seremos más y parece que lo pasaremos mejor. Olvidémonos de ese concepto y esa idea. Y insiste, andad en amor. ¿Qué clase de amor? Pues mira, aparece el cómo. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y qué recuerdo, ¿verdad? Que recordar que el Señor Jesucristo fue entregado, fue dado por nosotros y que la motivación fue el amor. Y nosotros tenemos que amarnos como Cristo nos ha amado
Y a veces sí, hay que reconocer que hay su dificultad. ¿Y quién duda que no fue difícil cuando el Señor estuvo en el huerto la última noche y oró y dijo, Padre, si es posible, qué dificultad más grande, ¿no? Que el mismo Señor Jesucristo llegara a orar de esta manera, Padre, si es posible, pero no se haga mi voluntad. Y así llegó a la cruz. Y desde la cruz oró y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es amor. Es negación de sí mismo. Es poner de lo suyo en beneficio de los otros. Y ese es el amor que tenemos que mostrar los unos hacia los otros. Pensar en el beneficio del otro, pensar en el bien del otro, pensar cómo puedo ser de ayuda, de beneficio, de servicio hacia los que tengo a mi alrededor. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Y fijaros que dice andar. Andar es un verbo de acción, de movimiento. No es de estar sentado y levantando los pies. Es de poner los pies en el suelo y levantarse y ponerse en movimiento. Y el amor es acción, el amor es movimiento, el amor es una característica que está en los hijos de Dios que han experimentado en primer lugar el amor de Dios sobre sus vidas. Y esto es una manifestación también de la imagen de la plenitud del Señor Jesucristo hacia la Iglesia, por la cual Él se entregó, dio su vida por amor a ella. Y nosotros somos el objeto de su amor. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Conocemos el valor que la Iglesia tiene para Cristo? ¿Sabemos del afecto que Cristo tiene por la Iglesia? Y ahora descubrimos que hay una imagen, una expresión que Cristo quiere que tenga la Iglesia. Y es el reflejo del carácter, del mismo carácter del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y que el Espíritu Santo esculpe en cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas, para que seamos imágenes vivientes del Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesto a que el cincel de Dios caiga sobre tu corazón y notes cómo va entrando y su maza golpeando y quitando lo que sobra para que quede reflejada esa imagen del Señor Jesucristo y quede esculpido lo que tiene que tener, lo que tiene que ser nuestra vida en Cristo? ¿Estás dispuesto? Dios quiere trabajar con cada una de nuestras vidas. Dios quiere esculpir y dar forma de esta manera. Y es necesario que Dios
trabaje en nosotros, porque de lo contrario, de nosotros va a brotar todo lo que sobra y esto nos va a impedir ser una imagen gloriosa del Señor Jesucristo. El capítulo 4 y el capítulo 5 de Efesios lo podéis leer tranquilamente en casa, orando, pidiendo al Señor que su cincel vaya entrando y trabaje en nuestros corazones. Es un detalle de las diferentes áreas donde Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Y decidamos si queremos que ese cincel vaya trabajando. Dios quiere hacerlo, pero Dios va a respetar tu voluntad y Dios espera que tu voluntad sea rendida a Él, diciéndole: haz de mí lo que tú quieras. Trabaja en mi vida, en las áreas que realmente necesito. Y esculpe en mi vida la imagen de tu Hijo, para que muestre a este mundo la gloria de ser un creyente que es parte de la Iglesia, la cual tú has amado, y manifieste el testimonio de una vida transformada. ¿Quieres ser esculpido? Al final es algo hermoso. Y en Efesios 5, 25 y 26 y 27 vemos que el Señor Jesucristo va a presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no le sobra nada, no hay mancha, no hay arruga, está perfectamente tallada y se la va a presentar para sí mismo, para su gloria. Yo quiero ser parte, yo quiero estar ahí esculpido, porque esto es lo que va a dar gloria al Señor Jesucristo. Cierto que mientras el escultor trabaja, nosotros vamos a ir, entre comillas, sufriendo esos toques del Maestro que son para nuestro bien. Y aparentemente habrá algunos que nos molestarán más, pero una vez que ha intervenido y que ha entrado en ese detalle, cuando quite lo que sobra, quedaremos asombrados y diremos: ¡qué precioso! ¡Qué maravilla! Cómo el escultor sabe dónde poner el cincel, la presión que tiene que poner y cómo cortar estas partes, quitar estas partes que sobran para mostrar esta imagen de su mismo Hijo esculpido en nuestras vidas. Pues que nuestra voluntad sea rendida a Él, y como Proverbios dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que desear: entregarle nuestros corazones y mirar por sus caminos. No retener nuestro corazón y andar por nuestros propios caminos, sino rendirle nuestra voluntad y buscar sus caminos y andar por ellos. Y así la imagen del Señor Jesucristo quedará manifestada en un mundo que las imágenes que hay en él es de impiedad, es de turbación,
es de conflicto, y en esta imagen nueva encontramos paz, gozo, benignidad, templanza. Es los frutos del Espíritu Santo tallados y formados en cada una de nuestras vidas. Pues que el Señor nos ayude a entender y querer estas cosas. Amén.